Estaba yo pasando aquí por la penitenciaría Juárez y me acordé que en 1979 hubo un motín de unos presos. ¿Saben por qué estaban presos estos tipos? Porque habían asaltado una sucursal bancaria en Valladolid de aquel extinto Banco del Atlántico. Y recordé que Yucatán no ha estado exento de asaltos bancarios. Vamos a verlo porque hay dos curiosos. Estamos acá en el Parque de la Paz. ¿Y por qué escogimos esta locación para contarles esta historia de asaltos bancarios? Bueno, Yucatán se ha caracterizado por ser uno de los estados más seguros y este parque representa la paz. Además, están muy bien los arbolitos de eso y está rescatando la fuente por las autoridades municipales. Esperemos que así siga este trabajo. Les comentaba, a pesar de que hoy tenemos la idea y la seguridad de vivir en un estado sumamente vigilado con tecnología, cámaras, capacitación policíaca y eso, no hemos estado exentos de los asaltos bancarios. El primer asalto bancario que registra la historia ocurrió en 1965. Un joven apodado El Lagarto entró a la sucursal bancaria del entonces Banco del Sureste, el que se ubica hoy en la calle 60 con 65. Hay una zapatería hoy en día, pero fue el Banco del Sureste fundado por don Víctor Suárez Molina, aquel que construyó la Casa del Pastel. Bueno, este joven apodado El Lagarto entró tranquilamente al banco, vio un maletín en un mostrador, agarró el maletín y se lo llevó. Fíjense lo que era en aquel entonces. No había cámaras, no había alarmas. Estamos hablando del Yucatán, de la Mérida de hace más de 50 años. Y nadie se dio cuenta, sino hasta 2 horas después de que este joven se había apoderado de un maletín con 10,000 pesos de aquella época. Y se organizó un operativo de búsqueda. Claro, no era como ahora que cierran el periférico, que revisan las cámaras, que ven las placas, nada. Simple y sencillamente peinaron el centro histórico, lo encuentran en Santa Ana, lo arrestan, lo someten a un proceso penal, pero se dan cuenta que este joven tenía una discapacidad mental y queda libre y es registrado, sin embargo, como el primer robo o asalto bancario en la historia de Yucatán en 1965. Hay otro más curioso. Y fíjense ustedes, el Banco del Sureste fue una de las entidades financieras más importantes que en los años 70 fue víctima de otro. Este fue un intento de asalto bancario, pero fue muy curioso porque 2 personas que se conocen como el Chicle Zancona y el Mosco Gual intentaron asaltar la sucursal del Banco del Sureste que estaba en la colonia Alemán, pero montados a caballo, así como en el viejo oeste. Agarraron un caballo y se montaron y se fueron a asaltar el banco. Incluso llevaban un revólver, un arma de fuego, que, fíjese algo muy curioso, no pudieron concretar el atraco porque los 2 tipos iban pasadísimos de grifos. La nota que publicó el Diario de Yucatán dice: asalto a caballo. No pudieron concretar el asalto porque los 2 se encontraban bajo los influjos de aquel enervante. Cuentan también que hasta el caballo andaba grifo, que por eso no pudieron concretar el asalto. Este suceso fue registrado como el segundo asalto bancario de la historia moderna de Yucatán. Estoy en el sitio exacto donde cambió la historia de la penitenciaría en Mérida. En 1979, 4 sujetos, les recuerdo que estamos hablando de asaltos bancarios, atracan una sucursal del Banco del Atlántico en Valladolid, los apresan, los traen aquí, los someten a juicio y en 1979, a finales de ya casi los 80s, se amotinan. Aquí están los juzgados y toman de rehén al abogado José Guzmán. Este abogado es muy famoso porque llegó a ser procurador de justicia de Yucatán y de hecho él nos ha contado algunas partes de la historia. Efectivamente eran asaltantes bancarios los que iniciaron el motín que generó el traslado de los reos de esta cárcel porque ya se consideraba insegura o con condiciones no aptas para la rehabilitación, y es que los envían al Penal del Sur.
Fíjate, Yucatán es un lugar pero tan seguro que los asaltos bancarios han sido pocos. Ya les conté el de 1965, el de los 70s de estos dos tipos a caballo, el de los asaltantes de Valladolid. No se registró otro hasta principios de los 2000 cuando asaltaron la sucursal del banco HSBC que se encontraba en la esquina de Los Cocos. Por cierto, se llama esquina de Los Cocos porque donde estaba hoy la gasolinera estaba la casa de una de las hermanas Otero y la entrada era de Cocales. Por eso se llama la esquina de Los Cocos. Creo que ese dato no lo comentamos cuando hablamos de las esquinas. Bueno, pero ahí lo tienen. Y fíjense, de allá, el último asalto bancario registrado es en el 2011, cuando también unos tipos primero roban un automóvil a una señora en un kinder allá en la García Jiménez. Después entran a la sucursal de Banamex que está en la calle 60 Norte con Circuito Colonias. Amagan a una cajera con un arma de fuego y se llevan un botín de 80,000 pesos. Como este asalto ocurrió en el 2011, el comandante Saidem ordena un operativo que resulta exitoso porque primero dan con el carro robado que abandonaron en otra sucursal bancaria en Prolongación de Montejo y después atrapan a los sujetos. La historia de los asaltos bancarios nos indica que han sido pocos y en todos los casos los malhechores han recibido su castigo. Los asaltos bancarios en Yucatán de 1965 al 2011 han sido pocos y todos capturados. La expenitenciaría Juárez, por cierto, vamos a agradecerle al personal de servicios generales porque hace poco rescataron una lechuza o el famoso soch. En algunas comunidades todavía le tienen así como que miedo porque es un ave de mal agüero, pero no, cuídenlos, consérvenlos, ayúdenlos si se sienten atrapados, como hizo el personal que rescató este ejemplar que estamos viendo. Y por cierto, hablando de ejemplares, voy a mostrarles al guardia de la expenitenciaría Juárez. Es un michi llamado Toby. Toby, Tarfio, pelo. Soy Rafael Gómez Chic, Crónicas Delirantes. Ya lo saben, así, rólenlo, coméntenlo y nos vemos para la próxima, Y no los vayan a asaltar, cuidado.